¿Alguna vez un simple gesto de bondad cambió tu vida para siempre? En las calles iluminadas de Puebla, una vendedora ambulante con el corazón más grande que sus bolsillos repartió un hot dog a un niño desconocido, sin imaginar que ese pequeño era hijo del hombre más rico de la ciudad. Lo que comenzó como un acto de generosidad en medio de la Navidad se transformó en una historia de amor, esperanza y segundas oportunidades que te dejará sin aliento. Quédate hasta el final porque lo que sucedió después te hará feliz. La plaza principal de Puebla brillaba con miles de luces navideñas que colgaban de los árboles centenarios, creando un cielo de estrellas artificiales sobre las cabezas de los transeúntes. El aroma de ponche caliente, buñuelos recién hechos y pinos decorados se mezclaba en el aire frío de diciembre, mientras las familias paseaban admirando los nacimientos gigantes instalados frente a la catedral. María Elena empujaba su carrito de hot dogs por la orilla de la explanada, con un gorro rojo de Santa Claus ligeramente torcido sobre su cabeza, tratando de llamar la atención de los compradores. Tenía 29 años, pero las ojeras marcadas bajo sus ojos cafés revelaban noches en vela, contando monedas que nunca alcanzaban para cubrir el alquiler. Su vestido color verde oliva, sencillo pero limpio, se asomaba bajo un cardigan beige desgastado en los puños, y sus sandalias marrones planas mostraban el polvo acumulado de caminar kilómetros por las calles empedradas. A pesar del cansancio que le pesaba en los hombros como un costal de cemento, María Elena mantenía una sonrisa genuina cada vez que un cliente se acercaba. Su fe en Dios era lo único que la sostenía cuando las facturas de luz se acumulaban sobre la mesa y el casero amenazaba con desalojarla. Cada peso que ganaba era una bendición. Cada hot dog vendido era una oración respondida. Esa noche de viernes, 2 semanas antes de Navidad, la plaza estaba especialmente concurrida, pero las ventas no llegaban como esperaba. «Hot dogs recién hechos, los más sabrosos de toda Puebla», gritaba María Elena con voz alegre, aunque por dentro sentía cómo el desánimo comenzaba a trepar por su garganta. Había logrado vender solo 8 piezas en 3 horas, cuando normalmente vendía el doble en ese mismo tiempo. Los turistas preferían gastar su dinero en los restaurantes elegantes que rodeaban el Zócalo, con sus mesas decoradas y meseros uniformados. Observó cómo una pareja de extranjeros entraba a un café iluminado, riendo sin preocupaciones, y por un segundo sintió una punzada de envidia que inmediatamente convirtió en gratitud. Al menos ella tenía salud, tenía sus manos para trabajar, tenía un techo, aunque fuera humilde. Dios nunca la había abandonado en los momentos más oscuros, y no lo haría ahora. Ajustó el gorro sobre su cabello castaño oscuro, que llevaba recogido en una coleta despeinada, y respiró hondo. El vapor que salía de la vaporera de su carrito subía formando nubes blancas que desaparecían en la noche. María Elena cerró los ojos por un instante y murmuró una oración silenciosa. «Señor, ayúdame a vender lo suficiente para pagar aunque sea la mitad del alquiler esta semana». Un grupo de adolescentes pasó corriendo junto a su carrito, casi tirando la botella de salsa que estaba al borde de la tabla de madera. María Elena alcanzó a sujetarla justo a tiempo, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. No podía darse el lujo de perder ni un solo ingrediente. Cada jitomate, cada cebolla, cada salchicha había sido comprada con el dinero contado que le quedaba después de pagar el transporte. Revisó mentalmente sus cuentas mientras acomodaba las servilletas que se habían volado con el viento. Debía 400 pesos del alquiler de la semana pasada, 200 del recibo de luz, y todavía no había comprado los regalos de Navidad para los hijos de su hermana que vivía en Oaxaca. La angustia amenazaba con ahogarla, pero sacudió la cabeza con determinación. No podía permitirse el lujo de hundirse en la tristeza, no cuando había gente que dependía de ella, no cuando había prometido enviar, aunque fuera un poco de dinero, a su madre enferma. Miró hacia el cielo estrellado, buscando fuerza en lo alto. Las luces navideñas parpadeaban en un ritmo hipnótico, como si el universo le estuviera guiñando un ojo. María Elena sabía que algo bueno estaba por llegar, lo presentía en el fondo de su corazón. La música de los villancicos,
Sonaba desde los altavoces instalados en los postes de luz, llenando la plaza con melodías que hablaban de paz y esperanza. María Elena comenzó a tararear suavemente mientras limpiaba la plancha de su carrito con un trapo húmedo, preparándose para la próxima venta que confiaba no tardaría en llegar. Una señora mayor se detuvo frente a ella, preguntó el precio, regateó durante 5 minutos y finalmente se fue sin comprar nada, dejando a María Elena con una sonrisa congelada en el rostro. Tragó saliva, sintiendo cómo la frustración se mezclaba con la necesidad de mantener la compostura. Había aprendido desde niña que llorar no resolvía los problemas, que la vida golpeaba duro, pero había que levantarse más duro todavía. Su abuela siempre decía que Dios aprieta pero no ahorca, y ella se aferraba a esa frase como a un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Reorganizó los panes en su canasta, verificó que tuviera suficiente mostaza y catsup y se dispuso a esperar con paciencia. La noche apenas comenzaba, y con ella las posibilidades de que su suerte cambiara. Lo que María Elena no sabía era que a pocos metros de distancia, escondido entre las sombras de los portales coloniales, un par de ojos observaban cada uno de sus movimientos. Eran casi las 8 de la noche cuando María Elena notó que la temperatura había bajado considerablemente, haciendo que su aliento se convirtiera en pequeñas nubes de vapor cada vez que exhalaba. Se frotó los brazos sobre el cardigan, deseando haber traído algo más abrigador, pero su único suéter grueso estaba guardado porque tenía un agujero en el codo que no había tenido tiempo de remendar. Los vendedores ambulantes a su alrededor comenzaban a recoger sus puestos, cansados de una noche que no había sido tan generosa como esperaban. María Elena consideró hacer lo mismo, pero algo en su interior le pidió que esperara un poco más, solo 30 minutos más. Confiaba en esa voz interior que tantas veces la había guiado por el camino correcto, esa intuición que ella atribuía a la presencia divina en su vida. Encendió la lámpara de pilas que iluminaba su carrito, haciéndolo destacar entre la penumbra creciente. Las sombras danzaban sobre el pavimento irregular de la plaza, creando formas caprichosas que se movían con el viento. María Elena no lo sabía aún, pero su decisión de quedarse esos 30 minutos extras cambiaría su destino para siempre. En ese preciso momento, entre el bullicio navideño y las luces parpadeantes, alguien muy especial estaba a punto de cruzarse en su camino. Tomás caminaba junto a su padre por la plaza iluminada, con las manos metidas en los bolsillos de su chamarra color gris oscuro, mirando el suelo empedrado como si en él pudiera encontrar las respuestas a todas las preguntas que lo atormentaban. Tenía 8 años recién cumplidos, pero sus ojos cafés cargaban una tristeza demasiado profunda para su edad, una melancolía que había llegado hacía exactamente 1 año, cuando su mamá cerró los ojos por última vez en aquella cama de hospital. El cabello castaño claro del niño estaba despeinado por el viento, cayendo sobre su frente en mechones rebeldes que su padre ya no sabía peinar como lo hacía su esposa. Llevaba unos jeans oscuros y tenis blancos que parecían demasiado nuevos, demasiado limpios, demasiado perfectos para un niño que había olvidado cómo jugar con tierra. Javier Aragón, su padre, caminaba a su lado con paso lento, respetando el ritmo pausado de su hijo, vestido con un suéter color vino y pantalones de vestir negros que delataban su posición económica privilegiada sin ser ostentoso. A sus 37 años, Javier era un hombre de facciones marcadas, piel morena clara, cabello negro peinado hacia atrás con algunas canas prematuras en las sienes, y una mirada que intentaba aparentar fortaleza, pero que en el fondo escondía el mismo dolor que su hijo. Habían salido esa noche porque el psicólogo infantil había recomendado que Tomás se expusiera a ambientes festivos, que volviera a conectar con la alegría navideña que tanto amaba antes de la tragedia. Pero el niño caminaba como un zombi entre las luces y la música, sin que nada pareciera despertar, aunque fuera una chispa de interés en sus ojos apagados. «Mijo, ¿quieres un chocolate caliente?», preguntó Javier con voz suave, agachándose un poco para quedar a la altura de su hijo.
Tomás negó con la cabeza, sin siquiera mirarlo, manteniendo la vista fija en sus zapatos. Javier sintió cómo su corazón se estrujaba dentro del pecho, ese dolor sordo y constante que lo acompañaba desde hacía 12 meses y que ninguna cantidad de dinero podía aliviar. Había llevado a Tomás con los mejores psicólogos de México, había contratado tutores especializados en duelo infantil, había intentado todo lo que estaba en su poder para devolverle la sonrisa a su pequeño, pero nada funcionaba. El niño había dejado de jugar con sus amigos, había perdido el interés en sus videojuegos favoritos, apenas probaba la comida que los empleados domésticos preparaban con esmero. Era como si una parte de Tomás hubiera muerto junto con su madre, y Javier no sabía cómo rescatar a su hijo de ese abismo oscuro. Continuaron caminando en silencio, rodeados por familias que reían y niños que corrían entre los puestos de artesanías. El contraste entre la alegría ajena y su propia tristeza era casi insoportable. Javier estaba a punto de sugerir que regresaran a casa cuando algo detuvo a Tomás en seco. El niño había percibido un aroma que le llegó directo al alma, un olor que despertó en él un recuerdo enterrado bajo capas y capas de dolor. Era el aroma de hot dogs recién preparados, con ese toque especial de cebolla caramelizada y especias que su mamá solía cocinar los domingos cuando iban al parque. Tomás levantó la cabeza por primera vez en toda la noche, siguiendo el rastro del olor con la nariz como un sabueso. Sus ojos se posaron en el carrito de María Elena, iluminado por una lámpara solitaria, con el vapor subiendo desde la vaporera como señales de humo en la noche. El niño sintió cómo algo se movía en su pecho, una sensación extraña que casi había olvidado: hambre. No hambre física, sino hambre de ese confort que solo ciertos aromas pueden despertar, hambre de un pedacito de felicidad que creyó perdida para siempre. Comenzó a caminar hacia el carrito sin avisar a su padre, hipnotizado por ese olor a Navidad, a familia, a tiempos mejores. Javier lo siguió sorprendido, notando por primera vez en meses un destello de vida en los movimientos de su hijo. Tomás se detuvo frente al carrito, mirando los panes dorados y las salchichas que chisporroteaban sobre la plancha. María Elena lo vio acercarse y le regaló su sonrisa más cálida, sin saber que estaba ante el hijo de uno de los hombres más ricos de Puebla. «Buenas noches, güerito. ¿Se te antoja un hot dog?», preguntó María Elena con ternura, notando la timidez en la postura del niño. Tomás asintió levemente, pero cuando metió las manos en sus bolsillos buscando dinero, su expresión cambió a una de pánico silencioso. No traía ni un peso. Su padre siempre pagaba todo con tarjeta y él nunca cargaba efectivo. El niño levantó la vista hacia María Elena con ojos suplicantes y luego miró hacia atrás buscando a Javier, pero su padre se había quedado varios metros atrás, observando la escena sin intervenir, queriendo ver cómo su hijo manejaba la situación por sí mismo. Tomás tragó saliva, sintiendo cómo las mejillas se le enrojecían de vergüenza. Había algo en el olor de esos hot dogs que le recordaba a su mamá, a los domingos felices en el parque, a cuando ella le limpiaba la mostaza de la barbilla riendo. Necesitaba probar uno, necesitaba recuperar aunque fuera por un instante esa sensación de normalidad, pero no tenía dinero, y la vergüenza de admitirlo frente a esa señora amable era casi paralizante. María Elena notó la angustia en el rostro del pequeño y se inclinó un poco sobre su carrito. El viento movió las luces navideñas sobre sus cabezas, creando un ambiente casi mágico en ese rincón de la plaza. «¿Qué pasa, mi niño? ¿Se te olvidó tu cartera?», preguntó María Elena con una voz tan dulce que Tomás sintió ganas de llorar. El niño negó con la cabeza, bajando la mirada nuevamente. Las palabras se atascaban en su garganta, pero finalmente logró susurrar algo tan bajito que María Elena tuvo que acercarse más para escucharlo. Tomás confesó que no había traído dinero, pero que tenía muchas ganas de probar un hot dog, porque ese olor le recordaba a su mamá porque olía a Navidad, a cuando las cosas todavía estaban bien. Las últimas palabras salieron entrecortadas, cargadas de una emoción que el niño había contenido durante meses. María Elena sintió cómo algo se quebraba dentro de su pecho.
cómo los ojos se le llenaban de lágrimas que tuvo que parpadear rápidamente para contener. Reconoció en ese niño el mismo dolor que ella había visto en el espejo cuando perdió a su padre años atrás. Sin pensarlo dos veces, sin calcular si podía permitirse regalar comida cuando apenas le alcanzaba para sobrevivir, María Elena tomó el pan más grande que tenía, lo abrió con cuidado y comenzó a preparar el hot dog más especial de toda la noche. Le puso salchicha extra, le agregó abundante queso derretido, cebolla caramelizada, una generosa cantidad de frijoles refritos, jitomate picado fresco, crema y su salsa secreta. Lo envolvió en una servilleta colorida con diseños navideños y se lo extendió a Tomás con ambas manos, como si le estuviera entregando un tesoro. El niño levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de María Elena en un momento que ninguno de los dos olvidaría jamás. «Toma, mi amor, esto es un regalo», dijo María Elena con voz firme pero cargada de emoción. «La Navidad es mucho más bonita cuando compartimos lo que tenemos, por poquito que sea. Y además, cualquier niño que extraña a su mamá merece algo dulce en el corazón». Tomás extendió las manos temblorosas y recibió el hot dog como si fuera el regalo más valioso del mundo. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente rodaron por sus mejillas, silenciosas pero liberadoras. Le dio la primera mordida y el sabor explotó en su boca, trayendo consigo una avalancha de recuerdos felices. Su mamá riendo en el parque, el sol de domingo, el pasto verde donde jugaba fútbol, la voz de ella cantándole antes de dormir. No era exactamente el mismo sabor que hacía su mamá, pero era lo suficientemente parecido para hacerlo sentir acompañado, para recordarle que todavía existían personas buenas en el mundo. Masticó despacio, saboreando cada bocado, mientras las lágrimas seguían cayendo mezclándose con la salsa. María Elena le pasó otra servilleta para que se limpiara la cara y le acarició suavemente la cabeza con una ternura maternal que hacía tiempo Tomás no experimentaba. El niño levantó la vista y logró esbozar algo que se parecía a una sonrisa, pequeña y tímida, pero real. Desde la distancia, escondido entre las sombras de un portal colonial, Javier Aragón observaba la escena completa con el corazón en la garganta, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Acababa de presenciar el milagro que llevaba un año rogándole a Dios. Su hijo, su pequeño Tomás, finalmente había vuelto a sonreír. María Elena observaba al niño devorar el hot dog con una mezcla de alegría y nostalgia que le apretaba el pecho. Había algo en la forma en que Tomás masticaba lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último, que le recordaba a su propio sobrino cuando visitaba Oaxaca. El viento frío de diciembre hacía volar algunas servilletas de su carrito, pero ella ni siquiera se movió para atraparlas, completamente enfocada en ese pequeño que había llegado a su vida como un ángel caído del cielo. Las luces navideñas se reflejaban en las lágrimas que todavía humedecían las mejillas del niño, creando destellos dorados que parecían iluminar su rostro desde adentro. María Elena no tenía hijos propios, pero en ese momento sintió un amor maternal tan profundo que la sorprendió a ella misma. Pensó en todas las veces que había pasado hambre para poder pagar el alquiler, en todas las noches que se había acostado sin cenar para ahorrar cada peso. Y sin embargo, regalar ese hot dog a ese niño desconocido no le había costado ni un segundo de duda. Era como si Dios mismo le hubiera susurrado al oído que eso era exactamente lo que debía hacer. Tomás terminó el último bocado y se limpió la boca con la servilleta, mirándola con unos ojos que ahora brillaban con algo parecido a la esperanza. «Gracias, señora. Estuvo delicioso», murmuró Tomás con voz temblorosa, y luego agregó algo que hizo que María Elena tuviera que morderse el labio para no llorar. Sabía igual que los que hacía mi mami. El niño le devolvió la sonrisa más genuina que sus labios habían formado en 12 largos meses, y María Elena sintió como su corazón se expandía dentro del pecho. Se inclinó sobre el carrito y extendió su mano para tocar suavemente el hombro del pequeño. No dijo nada más porque no hacía falta, porque hay momentos en la vida
donde las palabras sobran y solo el silencio cargado de amor puede expresar lo que realmente importa. La plaza continuaba su bullicio navideño alrededor de ellos, con villancicos sonando desde los altavoces y familias paseando bajo las luces de colores, pero para María Elena y Tomás era como si existiera una burbuja invisible que los separaba del resto del mundo. En ese instante, ninguno de los dos sabía que estaban siendo observados. A unos 20 metros de distancia, oculto entre las columnas del portal colonial que rodeaba la plaza, Javier Aragón tenía la mano derecha presionada contra su pecho, tratando de calmar los latidos desbocados de su corazón. Las lágrimas corrían libremente por su rostro sin que le importara quién pudiera verlo. Por primera vez en un año entero, Javier había visto a su hijo sonreír. No una sonrisa forzada de esas que Tomás intentaba fabricar cuando los adultos le pedían que estuviera feliz, sino una sonrisa verdadera, nacida desde el alma, llena de vida y de luz. El empresario había gastado fortunas en terapias, había contratado a los mejores especialistas del país, había comprado todos los juguetes imaginables, tratando de arrancar aunque fuera un destello de alegría en los ojos de su pequeño. Y nada había funcionado. Pero esa mujer desconocida, esa vendedora ambulante con un carrito destartalado y un gorro de Santa Claus torcido, había logrado en 5 minutos lo que nadie más había conseguido en 365 días. Javier se recargó contra la columna de piedra fría, sintiendo cómo las piernas le temblaban. No era solo gratitud lo que sentía, era algo mucho más profundo y complejo. Era asombro ante la bondad pura que acababa de presenciar. Era admiración por esa mujer que claramente no tenía mucho, pero que había dado sin esperar nada a cambio. Era respeto por alguien que entendía el valor real de las cosas, ese valor que nada tiene que ver con el dinero. Javier se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recuperar la compostura, pero su respiración seguía agitada. Observó cada detalle de la escena que se desarrollaba frente a sus ojos, la forma en que María Elena guardaba los ingredientes con movimientos cuidadosos, como quien cuida un tesoro, la manera en que Tomás se quedaba parado junto al carrito sin querer irse, buscando extender ese momento de calidez unos segundos más. Las manos trabajadoras de ella, con las uñas cortas y sin pintar, manos que hablaban de esfuerzo y sacrificio. Algo se removió en el pecho de Javier, algo que llevaba dormido desde la muerte de su esposa Carolina. No era atracción física, al menos no todavía, era algo más sutil y más poderoso. Era reconocimiento. Reconocía en esa mujer valores que él mismo había olvidado en medio de sus negocios y sus reuniones de directorio. Reconocía una humanidad genuina que parecía escasear en el mundo de lujos y apariencias donde él se movía. Reconocía, sobre todo, a alguien que había devuelto la luz a los ojos de su hijo cuando él mismo se había declarado derrotado. Javier sabía que debía acercarse, que debía agradecer personalmente ese gesto de bondad infinita, pero sus pies parecían clavados al suelo de piedra. Tenía miedo de romper la magia del momento, miedo de que su presencia como padre rico arruinara la pureza de lo que acababa de ocurrir. Decidió esperar un poco más, solo un poco más. María Elena comenzó a limpiar la plancha de su carrito, pasando el trapo con movimientos circulares, mientras tarareaba bajito un villancico. Tomás seguía allí parado, mirándola con una expresión entre tímida y curiosa, como si quisiera decir algo más, pero no se atreviera. La mujer notó la vacilación del niño y se detuvo en su tarea. Le sonrió de nuevo, con esa calidez maternal que brotaba naturalmente de su ser, y le preguntó si todo estaba bien. Tomás asintió, pero luego negó, y finalmente soltó la pregunta que le quemaba en la garganta, si ella también extrañaba a alguien en Navidad. La pregunta cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de emoción que María Elena no esperaba. Respiró hondo, sintiendo cómo los recuerdos de su padre fallecido venían a su mente como fotografías viejas. Le contó a Tomás que sí, que extrañaba mucho a su papá, que había muerto hacía 5 años y que cada Navidad dolía un poquito menos, pero nunca dejaba de doler. Le dijo que el amor de las personas que se van no desaparece,
que se queda viviendo en el corazón como una lucecita que nadie puede apagar. El niño escuchó cada palabra con atención absoluta, absorbiendo ese consuelo como tierra seca absorbe la lluvia. Por primera vez alguien le hablaba de la muerte sin rodeos incómodos, sin frases hechas, con honestidad brutal y amorosa. Y en ese intercambio de dolor compartido, entre el aroma a cebolla caramelizada y el frío de diciembre, nacía algo que ninguno de los dos comprendía todavía, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Javier finalmente logró mover los pies y comenzó a caminar lentamente hacia el carrito, con el corazón todavía latiendo como tambor de guerra en su pecho. Cada paso le parecía eterno, como si estuviera caminando a través de melaza espesa que le dificultaba el movimiento. No sabía exactamente qué iba a decir cuando llegara frente a esa mujer extraordinaria. No tenía preparado ningún discurso elegante de esos que usaba en sus juntas empresariales. Solo sabía que necesitaba mirarla a los ojos y agradecerle por devolver la sonrisa a su hijo, por realizar el milagro que ni todo su dinero había podido comprar. Conforme se acercaba, pudo ver mejor los rasgos de María Elena bajo la luz tenue de la lámpara del carrito. Tenía una belleza sencilla y natural, sin maquillaje ni adornos, el tipo de belleza que viene de adentro y que se refleja en cada gesto amable. Sus ojos color café dorado brillaban con una luz propia cuando sonreía, y había algo en la delicadeza de sus facciones que le recordaba a las pinturas de vírgenes coloniales que colgaban en las iglesias antiguas de Puebla. El vestido verde oliva que llevaba puesto estaba ligeramente arrugado pero limpio, y el cardigan beige tenía un zurcido amateur en uno de los codos que delataba sus dificultades económicas. Sin embargo, llevaba todo con una dignidad que muchas mujeres de su círculo social, vestidas con ropa de diseñador, jamás lograrían imitar. Tomás fue el primero en notar la llegada de su padre, y sus ojos se iluminaron aún más al verlo acercarse. El niño extendió la mano y jaló a Javier hacia el carrito con una urgencia infantil que el empresario no había visto en meses. Parecía ansioso por presentarle a su nuevo descubrimiento, a esa señora mágica que hacía hot dogs que sabían a Navidad y a mamá. María Elena levantó la vista cuando la sombra de Javier cayó sobre su carrito, y por un momento sus miradas se encontraron en un choque silencioso que duró apenas 2 segundos, pero que se sintió como una eternidad. Ella vio a un hombre alto, de complexión atlética, con el cabello negro peinado con cuidado y algunas canas prematuras que le daban un aire distinguido. Su suéter color vino era de una tela claramente cara, y los pantalones de vestir negros estaban impecablemente planchados. Pero lo que realmente llamó la atención de María Elena fueron sus ojos. Eran del mismo color café que los de Tomás, pero estaban enrojecidos como si hubiera estado llorando. Había en ellos una profundidad de dolor que ella reconoció inmediatamente, porque lo había visto en su propio espejo. Este hombre había sufrido, había perdido algo invaluable, y ahora miraba a su hijo con una mezcla de amor desesperado y alivio que partía el alma. María Elena entendió en ese instante que Tomás y ese hombre eran padre e hijo, y que compartían una herida que todavía no terminaba de sanar. «Buenas noches», dijo Javier con voz ronca, carraspeando inmediatamente después porque la emoción le había cerrado la garganta. «Yo soy el papá de Tomás. Quiero agradecerle de corazón por lo que acaba de hacer por mi hijo. No tiene idea de lo que significa para nosotros». Las palabras salieron atropelladas, sin la elegancia verbal a la que estaba acostumbrado en sus presentaciones de negocios. María Elena parpadeó sorprendida, no tanto por la identidad del hombre, sino por la intensidad de gratitud que destilaba cada sílaba. Había algo desconcertante en ver a alguien claramente adinerado, con ese porte y esa presencia, agradecerle con lágrimas en los ojos por un simple hot dog. Ella sacudió la cabeza con modestia, restándole importancia al gesto, y respondió que no era nada, que cualquier persona con corazón habría hecho lo mismo. Pero Javier insistió, acercándose un paso más al carrito. Le explicó con voz temblorosa y pausas frecuentes que Tomás había perdido a su mamá hacía exactamente 1 año, que desde entonces no había vuelto a sonreír de verdad
que habían probado todo sin resultados, y que esa noche, por primera vez en 365 días interminables, había visto a su hijo iluminarse como una vela en la oscuridad. María Elena sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Miró a Tomás, que ahora se abrazaba a la cintura de su padre con una carita que mezclaba felicidad y cansancio, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. «¡Ay, Dios mío!», susurró María Elena, llevándose una mano al pecho. «No sabía. Yo solo hice lo que mi corazón me pidió hacer. Ese niño tan hermoso me recordó a mi sobrinito, y cuando me dijo que extrañaba a su mami, pues no pude hacer otra cosa. La Navidad es para compartir, sobre todo con quien más lo necesita». Javier asintió repetidamente, incapaz de articular palabras durante unos segundos. Había conocido a cientos de personas en su vida. Había hecho negocios con empresarios poderosos de todo el mundo. Había asistido a cenas de gala donde todos presumían sus actos de caridad. Pero nunca, jamás, había conocido a alguien con una bondad tan pura y desinteresada como la de esta mujer. María Elena no había regalado ese hot dog para obtener algo a cambio. No lo había hecho para presumir en redes sociales o para sentirse superior. Lo había hecho simplemente porque su corazón se lo había pedido, porque veía a un niño sufriendo y no podía quedarse con los brazos cruzados. Eso era grandeza real. Eso era la clase de riqueza que ninguna cuenta bancaria podía medir. Javier sintió una admiración tan profunda que casi le dolía físicamente. Se dio cuenta de que quería seguir hablando con esta mujer. Quería conocer su historia. Quería entender cómo alguien podía mantener tanta luz en medio de circunstancias que claramente eran difíciles. Pero al mismo tiempo sentía que no tenía derecho, que alguien como él, con todo su dinero y privilegios, no merecía ocupar el tiempo de alguien tan genuinamente bueno. El silencio entre ellos se extendió por unos segundos que se sintieron largos, pero no era un silencio incómodo, sino uno cargado de comprensión mutua. Tomás bostezó ruidosamente, rompiendo el momento, y tanto Javier como María Elena sonrieron al mismo tiempo. El niño estaba claramente agotado, con los párpados cayéndose y la cabeza recargada contra el costado de su padre. Era hora de irse a casa, de meter a Tomás en su cama y dejar que durmiera con la primera sensación de paz que había experimentado en un año. Javier buscó su cartera en el bolsillo trasero del pantalón, sacó varios billetes y se los extendió a María Elena. Ella levantó las manos inmediatamente en un gesto de rechazo, diciendo que de ninguna manera aceptaría dinero por algo que había regalado de corazón. Javier insistió, argumentando que al menos quería pagar lo que el hot dog costaba normalmente, pero María Elena fue inflexible. La discusión duró casi un minuto, con ambos siendo tercamente gentiles, hasta que Javier tuvo una idea. Le pidió que le vendiera 5 hot dogs más, no para él, sino para las personas en situación de calle que acampaban cerca de la catedral. María Elena aceptó inmediatamente, con los ojos brillando de emoción ante la idea. Mientras preparaba los 5 hot dogs con el mismo esmero que había puesto en el de Tomás, Javier observaba cada uno de sus movimientos con una atención que iba más allá de la simple cortesía. Y en algún rincón profundo de su pecho, una sensación dormida comenzaba a desperezarse, suave como el aleteo de una mariposa. No lo sabía todavía, pero algo había cambiado en él esa noche, algo que no podría ignorar aunque quisiera. El sol de sábado por la mañana entraba tibio por la ventana del cuarto de Tomás, dibujando rectángulos dorados sobre las sábanas revueltas, donde el niño todavía dormía profundamente. Javier estaba sentado en el borde de la cama, observando a su hijo con una mezcla de ternura y asombro que no había sentido en mucho tiempo. La noche anterior, después de repartir los hot dogs a las personas sin hogar cerca de la catedral, habían regresado a casa con algo diferente en el aire, algo ligero y esperanzador que hacía mucho no respiraban. Tomás se había quedado dormido en el auto con una sonrisa en los labios, susurrando en sueños algo sobre el olor a Navidad. Javier había tenido que cargarlo hasta su habitación, y mientras lo arropaba,
El niño había murmurado medio dormido que quería volver a ver a la señora de los hot dogs. Esas palabras habían resonado en la cabeza de Javier toda la noche, impidiéndole dormir más de 3 horas seguidas. No podía dejar de pensar en María Elena, en sus manos trabajadoras, en la luz de sus ojos cuando sonreía, en la forma en que había tratado a Tomás con tanta dulzura genuina. Se había levantado a las 6 de la mañana y había tomado una decisión. Regresarían a la plaza esa misma tarde. No solo porque Tomás lo había pedido, sino porque él mismo necesitaba volver a verla. Necesitaba entender qué era ese sentimiento extraño que le revoloteaba en el pecho como pájaros inquietos. Tomás abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz del sol, y lo primero que hizo fue buscar a su padre con la mirada. Cuando lo encontró sentado junto a él, sonrió, y esa sonrisa fue como un rayo de luz después de una tormenta interminable. El niño se incorporó en la cama, frotándose los ojos con los puños, y preguntó si podían volver a la plaza para ver a la señora que hacía los hot dogs mágicos. Javier sintió cómo el corazón se le expandía en el pecho al escuchar la emoción en la voz de su hijo, ese tono esperanzado que había desaparecido el día que Carolina cerró los ojos para siempre. Le revolvió el cabello con cariño y le prometió que después del desayuno irían directo a buscarla. Tomás saltó de la cama con una energía que Javier no había visto en un año entero, corriendo hacia el baño para lavarse los dientes más rápido de lo que nunca lo había hecho. El empresario se quedó sentado en la cama vacía, sintiendo cómo las lágrimas de gratitud se acumulaban en sus ojos. Pensó en Carolina, en cómo ella estaría feliz de ver a su hijo recuperando la alegría de vivir. Pensó en María Elena, en cómo una desconocida había logrado lo imposible con un simple gesto de bondad, y pensó en sí mismo, en cómo llevaba un año entero funcionando en piloto automático, sin permitirse sentir nada más allá del dolor y la responsabilidad de mantener su imperio empresarial a flote. Llegaron a la plaza principal alrededor de las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas que se reflejaban en las fachadas coloniales de los edificios circundantes. La explanada ya estaba llena de familias paseando, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos y el aroma mezclado de comida callejera flotando en el aire fresco. Tomás caminaba junto a su padre con pasos apurados, casi brincando de la emoción, sus ojos escaneando cada rincón de la plaza en busca del carrito familiar. Javier lo seguía con las manos en los bolsillos, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación que no experimentaba desde sus días de adolescente. Se sentía ridículo por estar nervioso ante la idea de ver nuevamente a una mujer que apenas conocía, pero no podía negar lo que sentía. Había algo en María Elena que lo había tocado profundamente, algo que iba más allá de la gratitud por su gesto hacia Tomás. Era como si ella representara todo lo que él había olvidado en su mundo de juntas ejecutivas y decisiones financieras. La humanidad simple, la bondad sin agenda oculta, la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Caminaron por toda la plaza durante 15 minutos sin encontrarla, y Javier comenzó a preocuparse de que quizás ella no trabajaba los sábados o que había elegido otro lugar para vender. Tomás empezaba a mostrar señales de decepción cuando finalmente, cerca de la fuente central, divisaron el carrito iluminado con su lámpara característica. María Elena estaba preparando un hot dog para un cliente cuando escuchó una voz infantil que le resultó inmediatamente familiar gritando su nombre, o mejor dicho, gritando «Señora de los hot dogs». Levantó la vista y allí estaba Tomás, corriendo hacia ella con los brazos extendidos y una sonrisa tan radiante que pareció iluminar toda la plaza. El niño llegó hasta su carrito sin aliento, con las mejillas sonrojadas por la carrera y los ojos brillando de felicidad pura. María Elena sintió como su corazón se derretía como mantequilla al sol y sin pensarlo 2 veces, se inclinó sobre el carrito para abrazar al pequeño que se aferraba a ella como si fuera un familiar perdido. Detrás de Tomás venía Javier, caminando más despacio, pero con una sonrisa genuina en el rostro que transformaba completamente sus facciones serias.
Llevaba puesta una camisa color crema de manga larga, remangada hasta los codos, y jeans oscuros que lo hacían ver más relajado que la noche anterior. María Elena lo saludó con un poco de timidez, sintiendo una calidez extraña trepar por sus mejillas. Había algo en la forma en que ese hombre la miraba, con respeto y admiración genuinos, que la hacía sentir vista de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Terminó de atender a su cliente anterior y luego se dedicó completamente a Tomás, preguntándole cómo había dormido y si le había gustado el hot dog de la noche anterior. El niño le contó con lujo de detalles que había soñado con su mamá, pero que por primera vez no había sido un sueño triste, sino uno bonito donde ella le sonreía. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta: Dios cuida de mí. La conversación entre los tres fluyó con una naturalidad sorprendente, como si se conocieran de años en lugar de horas. Javier le preguntó a María Elena si siempre vendía en la misma plaza, y ella le contó que llevaba 3 años trabajando allí, que conocía a la mayoría de los vendedores ambulantes y que adoraba el ambiente navideño que se creaba en diciembre. Él le contó con más apertura de la que normalmente mostraba sobre la muerte de Carolina y cómo había afectado a Tomás, sobre los intentos fallidos de ayudar a su hijo a superar el duelo, sobre la frustración de tener todo el dinero del mundo y no poder comprar lo único que realmente importaba. María Elena escuchó cada palabra con atención absoluta, sin juzgar, sin ofrecer consejos baratos, simplemente estando presente con una empatía que Javier no había encontrado ni siquiera en los terapeutas más caros. Ella compartió también su propia historia de pérdida, la muerte de su padre cuando ella tenía 24 años, las dificultades económicas que vinieron después, la decisión de dejar Oaxaca para buscar mejores oportunidades en Puebla. Habló con honestidad sobre sus luchas para pagar el alquiler, sobre las noches donde el miedo al fracaso la mantenía despierta, pero también sobre su fe inquebrantable en Dios y su convicción de que todo pasa por algo. Javier la escuchaba fascinado, notando cómo ella hablaba de sus dificultades sin victimizarse, con una dignidad y fortaleza que él admiraba profundamente. Tomás, mientras tanto, se había sentado en el borde de la fuente cercana, columpiando las piernas y observando a los 2 adultos conversar con una sonrisa cómplice que ninguno de ellos notó. El niño, con esa intuición que solo los niños poseen, sabía que algo especial estaba floreciendo frente a sus ojos, algo que podría llenar el vacío que la partida de su mamá había dejado en su hogar. El cielo se había oscurecido completamente cuando Javier tuvo una idea que expresó casi sin pensar, impulsado por un deseo de extender ese momento mágico un poco más. Le propuso a María Elena comprar una docena de hot dogs, no para él ni para Tomás, sino para repartir juntos a las personas que dormían en las calles cercanas a la catedral. Los ojos de la mujer se iluminaron con una mezcla de sorpresa y emoción, y aceptó inmediatamente, diciendo que era una idea maravillosa y que ella misma había querido hacer algo así, pero nunca había tenido los recursos suficientes. La forma en que dijo recursos, sin vergüenza ni resentimiento, simplemente como un hecho de su realidad, impresionó a Javier profundamente. Comenzó a preparar los hot dogs con movimientos rápidos y expertos, poniendo extra cariño en cada uno, porque sabían que irían a personas que realmente los necesitaban. Tomás se ofreció a ayudar, y María Elena le enseñó cómo envolver los hot dogs en las servilletas de forma que mantuvieran el calor por más tiempo. El niño seguía sus instrucciones con concentración absoluta, con la lengua asomándose ligeramente entre los labios, como hacía cuando estaba enfocado en algo importante. Javier observaba la escena con una sensación de plenitud en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Había algo profundamente conmovedor en ver a su hijo aprendiendo una lección de generosidad de alguien que tenía tan poco, pero daba tanto. Cuando terminaron de preparar la docena completa, María Elena insistió en cerrar su carrito más temprano de lo usual para acompañarlos en la distribución. Javier intentó protestar, argumentando que ella perdería ventas valiosas, pero María Elena sacudió la cabeza con firmeza. Le explicó que había cosas más importantes que el dinero,
que compartir bendiciones con quien más lo necesitaba era exactamente lo que el espíritu navideño significaba. Sus palabras eran simples pero cargadas de una convicción que Javier raramente encontraba en las personas de su círculo social. Guardó sus ingredientes en contenedores de plástico, cubrió la plancha con un trapo limpio y cerró la tapa de su vaporera con cuidado. Los tres caminaron juntos por las calles empedradas de Puebla, con Tomás en el medio sosteniendo una mano de cada adulto, columpiándose entre ellos como un péndulo feliz. Las luces navideñas creaban una atmósfera casi mágica, reflejándose en los adoquines húmedos por la llovizna ligera que había caído durante la tarde. María Elena conocía bien las calles del centro histórico y guió al grupo hacia los lugares donde sabía que había personas sin hogar que apreciarían la comida caliente. Javier la observaba moverse con confianza por ese mundo que él solo conocía desde la ventana de su auto con chofer, y sentía una mezcla de admiración y humildad ante su conocimiento y empatía genuina por los más vulnerables. La primera persona a quien se acercaron fue un anciano que dormitaba bajo los portales de un edificio antiguo, cubierto con cartones y una cobija raída que apenas lo protegía del frío. María Elena se arrodilló junto a él, tocándole suavemente el hombro para no asustarlo, y cuando el hombre abrió los ojos legañosos, ella le ofreció un hot dog con una sonrisa cálida. El anciano la miró con desconfianza inicial, como si esperara algún truco o burla, pero cuando vio la sinceridad en los ojos de María Elena, sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Tomó el hot dog con manos temblorosas, murmurando bendiciones que se perdían entre sollozos de gratitud. Javier observaba la escena desde unos pasos atrás, sintiendo cómo algo se quebraba dentro de su pecho. Había donado millones de pesos a organizaciones benéficas a lo largo de los años. Había firmado cheques generosos que le daban deducciones fiscales y buena reputación. Pero nunca había estado presente en el momento de la entrega. Nunca había visto directamente el impacto de su generosidad. Esto era completamente diferente. Era crudo, irreal y devastadoramente hermoso. Tomás también estaba conmovido, apretando más fuerte la mano de su padre, procesando con su mente de 8 años la realidad de que había personas que no tenían ni siquiera un lugar caliente donde dormir. María Elena intercambió algunas palabras con el anciano, preguntándole su nombre y escuchando con paciencia mientras él le contaba fragmentos de su historia. No tenía prisa, no trataba al hombre como un proyecto de caridad, sino como un ser humano digno de tiempo y atención. Repitieron el proceso con 11 personas más. Una mujer joven con un bebé que dormía envuelto en su rebozo, un hombre de mediana edad que había perdido su trabajo y su familia, 2 hermanos adolescentes que habían huido de un hogar violento, una señora mayor que cantaba canciones incoherentes hablándole a fantasmas del pasado. Cada encuentro dejaba una marca profunda en Javier, obligándolo a ver una realidad que siempre había estado allí, pero que él había ignorado desde la comodidad de su privilegio. María Elena trataba a cada persona con el mismo respeto y calidez, sin condescendencia ni lástima, simplemente con humanidad pura. Tomás también participaba, extendiendo los hot dogs con sus manitas pequeñas y diciendo «Feliz Navidad», con una voz que temblaba de emoción. En algún momento, mientras caminaban de una persona a otra, Javier se encontró caminando muy cerca de María Elena, sus hombros rozándose accidentalmente con cada paso. Ninguno de los dos se alejó, y ese contacto mínimo generaba una corriente de calidez que subía por el brazo de Javier hasta instalarse en algún lugar profundo de su pecho. No era solo atracción física, aunque también la había, era algo mucho más complejo. Era reconocimiento de un alma gemela, de alguien que entendía valores que él había olvidado en su ascenso al éxito material. Cuando entregaron el último hot dog a un hombre que tocaba guitarra desafinada en una esquina, los tres se quedaron parados en silencio, procesando la experiencia compartida. Javier miró a María Elena bajo la luz de un farol antiguo que creaba sombras danzantes en su rostro, y sintió algo que lo tomó completamente por sorpresa. Quería besarla, quería tomar su rostro entre sus manos y agradecerle no solo por lo que había hecho por Tomás,
sino por recordarle qué significaba ser realmente humano, qué significaba vivir con propósito más allá del dinero y el poder. Pero se contuvo, por supuesto, porque sería completamente inapropiado, porque apenas la conocía, porque no tenía derecho a asumir que ella sentía algo remotamente similar. En cambio, le ofreció llevarlas a casa en su auto, argumentando que era tarde y no era seguro que viajara sola en transporte público. María Elena vaciló, claramente incómoda con la idea de aceptar más favores, pero Javier insistió con tanta gentileza que finalmente aceptó. Caminaron de regreso a donde estaba estacionado el auto de Javier, un vehículo lujoso pero discreto que estaba a una cuadra de la plaza. Tomás iba entre ellos, sosteniendo ambas manos nuevamente, creando un puente humano que conectaba a dos mundos que normalmente jamás se habrían tocado. Cuando llegaron al auto y María Elena vio el modelo y la marca, sus ojos se abrieron ligeramente en reconocimiento de la posición económica de Javier, pero no dijo nada, no cambió su trato hacia él. Eso, más que cualquier otra cosa, hizo que Javier se enamorara un poquito más de esa mujer extraordinaria que veía a las personas, no a sus cuentas bancarias. El viaje a casa de María Elena sería corto, apenas 15 minutos, pero en ese tiempo, algo fundamental cambiaría entre ellos, algo que ninguno podría ignorar después. El auto avanzaba por las calles de Puebla mientras Tomás dormitaba en el asiento trasero, agotado, pero feliz después de la noche de repartir hot dogs. María Elena iba en el asiento del copiloto, observando por la ventana las casas que pasaban, sintiendo una mezcla extraña de comodidad e incomodidad en ese espacio tan ajeno a su realidad cotidiana. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y a un perfume masculino sutil que era completamente diferente al olor a comida que impregnaba su ropa después de largas jornadas de trabajo. Javier conducía con cuidado, respetando cada señal de tránsito, lanzando miradas furtivas hacia ella cada pocos segundos, como si quisiera memorizar cada detalle de su perfil iluminado por las luces de la calle. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de palabras no dichas, de preguntas que flotaban en el aire sin atreverse a materializarse. María Elena le había dado la dirección de su pequeño departamento en una colonia popular al norte de la ciudad, y ahora se arrepentía un poco, sintiendo vergüenza de que él viera el contraste brutal entre sus mundos. Vivía en un edificio de 3 pisos con pintura descascarada y escaleras estrechas que crujían con cada paso. No era mucho, pero era suyo, pagado con el sudor de su frente y mantenido con la dignidad de quien trabaja honestamente. Javier pareció intuir su incomodidad porque comenzó a hablar, llenando el silencio con palabras que fluían naturales y sinceras. Quiero que sepa que lo de esta noche significó mucho para nosotros, para Tomás y para mí, dijo Javier, manteniendo los ojos en el camino. Hace más de 1 año que no veía a mi hijo tan vivo, tan presente. Usted logró algo que ni los mejores especialistas pudieron hacer. María Elena giró la cabeza para mirarlo, notando la vulnerabilidad en su voz, la forma en que sus manos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria. Quiso decirle que no había hecho nada extraordinario, que solo había seguido el impulso de su corazón, pero algo en la intensidad de su mirada, cuando sus ojos se encontraron por un segundo, la dejó sin palabras. Había una profundidad en esos ojos color café oscuro que hablaba de noches sin dormir, de responsabilidades aplastantes, de un dolor que todavía no terminaba de sanar. Reconocía esa mirada porque la había visto en su propio espejo después de perder a su padre. Esa mezcla de fortaleza obligada y fragilidad escondida que solo quienes han perdido algo invaluable pueden entender. Respiró hondo antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Le dijo que Tomás era un niño especial, que cualquiera con ojos para ver notaría la luz que había en él a pesar de su tristeza. Le dijo que el amor de su mamá seguía viviendo en cada gesto del pequeño, en cada sonrisa que lograba formar. Y le dijo algo que brotó directamente de su alma, que a veces Dios pone personas en nuestro camino exactamente cuando más las necesitamos, y que quizás
Ese era el caso de su encuentro casual en la plaza. Los días siguientes fueron una tortura dulce para Javier Aragón. No podía dejar de pensar en María Elena, en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando sonreía, en la suavidad de su voz cuando hablaba con Tomás, en la dignidad con la que cargaba sus dificultades económicas sin permitir que la definieran. Ella había invadido sus pensamientos durante las juntas de negocios, haciendo que perdiera el hilo de presentaciones importantes mientras su mente vagaba hacia el recuerdo de su risa. Se sorprendía a sí mismo buscando excusas para volver a la plaza, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, el miedo lo detenía en seco. Era un miedo irracional, pero poderoso, un miedo que se enroscaba en su pecho como una serpiente. El miedo a que Tomás rechazara a María Elena como figura materna, el miedo a que su hijo sintiera que estaba reemplazando a Carolina, el miedo a causar más dolor al pequeño que ya había sufrido demasiado. Javier había perdido a su esposa, pero Tomás había perdido a su madre, y esas eran pérdidas fundamentalmente diferentes, con procesos de duelo que no necesariamente iban al mismo ritmo. Además, estaba el miedo a sus propios sentimientos, a esa atracción que crecía cada día más fuerte y que lo asustaba porque no la había pedido, porque no estaba seguro de merecer una segunda oportunidad en el amor. Carolina había sido el amor de su juventud, su compañera durante 15 años, la madre de su hijo. ¿Cómo podía siquiera pensar en otra mujer cuando apenas había pasado un año desde su muerte? Las noches eran particularmente difíciles. Javier se quedaba despierto en su enorme cama vacía, mirando el techo mientras su mente reproducía una y otra vez los momentos compartidos con María Elena. Recordaba la forma en que ella se había arrodillado junto al anciano sin hogar, sin importarle ensuciar su vestido. Recordaba cómo había escuchado las historias de cada persona a quien habían ayudado, dándoles no solo comida, sino dignidad y atención. Recordaba el momento en que sus hombros se habían rozado mientras caminaban y cómo ese contacto mínimo había enviado una corriente de calidez por todo su cuerpo. Se sentía como un adolescente con su primer enamoramiento, y eso lo avergonzaba y lo emocionaba en igual medida. Había construido un imperio empresarial, había tomado decisiones que movían millones de pesos, había enfrentado crisis económicas con cabeza fría, pero frente a esta mujer sencilla con su carrito de hot dogs, se sentía completamente desarmado y vulnerable. Una noche, aproximadamente una semana después de su último encuentro, Javier estaba en su estudio revisando contratos cuando escuchó pasos pequeños acercándose. Tomás apareció en la puerta con su pijama de dinosaurios frotándose los ojos. El niño no podía dormir, dijo, y preguntó si podían volver a visitar a la señora María Elena. La forma en que pronunció su nombre, con tanto cariño y esperanza, hizo que algo se rompiera en el pecho de Javier. Se dio cuenta de que había estado siendo egoísta al mantenerse alejado, que sus miedos estaban privando a Tomás de algo que claramente necesitaba. Durante los días siguientes, Javier intentó mantenerse ocupado con trabajo para no pensar en María Elena, pero era inútil. Tomás preguntaba por ella constantemente, cada día con más insistencia, queriendo saber cuándo volverían a verla. El niño había comenzado a dibujarla en sus cuadernos de la escuela, siempre con su gorro rojo de Santa Claus y su carrito de hot dogs, rodeada de corazones y estrellas. Una de las maestras había llamado para comentar el cambio positivo en el comportamiento de Tomás, diciendo que finalmente estaba interactuando con sus compañeros y participando en clase después de meses de aislamiento. Todo apuntaba hacia María Elena como la fuente de esa transformación milagrosa. Javier pasaba por la plaza algunas noches, conduciendo despacio, buscando su carrito entre los vendedores ambulantes, pero nunca se detenía. Siempre encontraba una excusa para seguir de largo. Se decía a sí mismo que necesitaba más tiempo, que debía asegurarse de que sus sentimientos fueran genuinos y no solo gratitud magnificada. Pero la verdad era más simple y más aterradora. Estaba enamorándose de María Elena, profunda e irremediablemente, y eso lo llenaba de un pánico que no sabía cómo manejar.
Una tarde de mediados de diciembre, mientras Javier firmaba documentos en su oficina con vista panorámica a la ciudad, su secretaria entró con una expresión extraña. Le informó que un niño había dejado un sobre para él en recepción, diciendo que era urgente y que venía de parte de su hijo Tomás. Javier abrió el sobre con manos temblorosas, y lo que encontró dentro cambiaría todo. Un dibujo de 3 personas tomadas de la mano bajo luces navideñas con las palabras «Mi nueva familia», escritas con la letra insegura de un niño de 8 años. Javier observaba el dibujo de Tomás con los ojos llenos de lágrimas que no intentaba ocultar, aunque estaba solo en su oficina con las cortinas cerradas. El papel temblaba ligeramente entre sus manos mientras procesaba lo que su hijo había querido decirle con esa imagen. En el dibujo las 3 figuras eran claramente identificables, él con su altura y su cabello negro, Tomás pequeño en el medio, y María Elena con su vestido verde oliva y su característico gorro rojo de Santa Claus. Todos sonreían con esas sonrisas exageradas que los niños dibujan, y sobre sus cabezas había estrellas doradas y corazones rojos. No había palabras que explicaran el dibujo más allá del título, pero no hacían falta. El mensaje era cristalino. Tomás no solo aceptaba a María Elena, la quería en sus vidas, la veía como parte de su familia. Todas las preocupaciones que Javier había acumulado durante días, todos los miedos sobre cómo reaccionaría su hijo ante la posibilidad de una nueva figura femenina en sus vidas, se desmoronaron en un instante. El niño no sentía que María Elena estuviera reemplazando a su mamá, sino que la veía como alguien nuevo que podía traer luz a la oscuridad que habían estado viviendo. Javier apretó el dibujo contra su pecho, sintiendo cómo las últimas barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. Su hijo le había dado permiso para volver a ser feliz, y ese era el regalo más valioso que podría haber recibido. Esa misma tarde, Javier salió temprano de la oficina, algo que raramente hacía, y condujo directo a casa con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Encontró a Tomás en su cuarto haciendo tarea, y el niño levantó la vista con una expresión entre tímida y esperanzada cuando su padre entró. Javier se sentó en la cama junto a él, sosteniendo el dibujo con cuidado como si fuera un tesoro frágil. Le preguntó directamente si de verdad le gustaría que María Elena formara parte de sus vidas, si no le molestaba la idea de que papá pudiera sentir cariño especial por alguien que no era mamá. Tomás lo miró con esos ojos cafés tan parecidos a los suyos, pero llenos de una sabiduría que parecía imposible en alguien tan joven. El niño le explicó, con palabras entrecortadas pero claras, que mamá siempre viviría en su corazón y que nadie podría ocupar su lugar, pero que eso no significaba que su corazón no tuviera espacio para más amor. Dijo que María Elena lo hacía sentir feliz de una manera diferente, que cuando estaba con ella sentía que el mundo no era tan oscuro como había sido después de que mamá se fue. Y luego preguntó algo que dejó a Javier sin aliento: si podían invitar a María Elena a pasar la Navidad con ellos, porque ella le había contado que estaría sola esa noche, ya que su familia vivía lejos en Oaxaca. La pregunta era simple pero cargada de significado profundo. Era una propuesta de abrir su círculo familiar a alguien nuevo, de crear tradiciones diferentes sin borrar las anteriores. Javier sintió como una oleada de emociones lo golpeaba con la fuerza de un tsunami. Alivio, gratitud, amor por su hijo increíble que a pesar de su corta edad entendía cosas que muchos adultos jamás comprenden, y una esperanza renovada que no había sentido en 12 meses oscuros. Abrazó a Tomás con fuerza, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se acurrucaba contra el suyo, y le prometió que encontraría a María Elena y le extendería la invitación personalmente. El niño se separó del abrazo con una sonrisa radiante, la misma sonrisa que Javier había creído perdida para siempre después de la muerte de Carolina. Le hizo prometer que no tardaría mucho, que lo haría pronto, antes de que ella hiciera otros planes para la Navidad. Javier le aseguró que iría esa misma noche a la plaza para buscarla. Después de cenar, mientras Tomás veía una película en la sala bajo la supervisión de la empleada doméstica, Javier se duchó
y se cambió de ropa con un cuidado que no ponía desde sus días de cortejo con Carolina. Se puso una camisa color gris perla y jeans oscuros, nada ostentoso, pero pulcro. Se miró en el espejo del baño y por primera vez en un año vio algo diferente en su reflejo. Vio a un hombre que estaba permitiéndose la posibilidad de volver a vivir, no solo a sobrevivir. Respiró hondo, tomó las llaves de su auto y salió hacia la plaza con el corazón latiendo tan rápido que podía escucharlo en sus oídos. La plaza estaba más concurrida de lo usual porque se acercaba la Navidad y las familias salían a disfrutar de las decoraciones y el ambiente festivo. Javier caminó entre la multitud buscando el carrito familiar de María Elena, pero esta vez no se permitiría la cobardía de observar desde lejos. Esta vez caminaría directo hacia ella y le diría lo que sentía, o al menos le extendería la invitación de Tomás y vería a dónde los llevaba esa conversación. La encontró en su lugar habitual cerca de la fuente, atendiendo a un grupo de adolescentes que reían y bromeaban mientras esperaban sus órdenes. Ella se veía cansada, con ojeras más marcadas que la última vez, pero su sonrisa seguía siendo genuina y cálida. Llevaba el mismo vestido verde oliva y el cardigan beige, y el gorro rojo de Santa Claus estaba un poco más torcido que de costumbre. Javier se quedó parado a unos metros, observándola trabajar con esa eficiencia practicada que viene de años de experiencia. Notó cómo trataba a cada cliente con el mismo respeto y amabilidad, sin importar si compraban 1 o 5 hot dogs. Cuando el grupo de adolescentes se fue y María Elena tuvo un momento de respiro, levantó la vista para limpiar su área de trabajo y sus ojos se encontraron con los de Javier. La sorpresa en su rostro fue inmediata, seguida de algo que él no pudo identificar completamente, pero que se parecía a la alegría mezclada con nerviosismo. Ella se llevó una mano al cabello automáticamente, tratando de arreglar algunos mechones sueltos, y Javier sintió ternura ante ese gesto tan humano y vulnerable. «Buenas noches, María Elena», dijo Javier cuando llegó hasta el carrito, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Espero no interrumpir su trabajo. Vine porque Tomás tiene algo que pedirle. Bueno, nosotros tenemos algo que pedirle». María Elena parpadeó varias veces, claramente sorprendida de verlo después de más de una semana sin contacto. Había pensado en él constantemente durante esos días, preguntándose si volvería, si había hecho algo mal, si había sido demasiado directa o no suficiente. Las noches habían sido especialmente largas, llenas de pensamientos sobre ese hombre que la había tratado con tanto respeto y cuyo hijo había tocado su corazón de manera profunda. Pero se había convencido de que probablemente no lo volvería a ver, que gente como él y gente como ella vivían en mundos paralelos que rara vez se intersectaban más de una vez. Y ahora aquí estaba, parado frente a su carrito, con esa mirada intensa que le hacía sentir mariposas en el estómago. Javier respiró hondo, reuniendo coraje, y le contó sobre el dibujo de Tomás, sobre la conversación que habían tenido, sobre cómo el niño quería que ella pasara la Navidad con ellos porque no soportaba la idea de que estuviera sola. Las palabras salieron en un torrente casi atropellado, y Javier se dio cuenta de que estaba nervioso de una manera que no recordaba haber estado en décadas. María Elena escuchaba con los ojos cada vez más húmedos, con una mano presionada contra su pecho, como si quisiera contener el corazón que amenazaba con salirse. Cuando Javier terminó de hablar, el silencio entre ellos duró apenas 3 segundos, pero se sintió eterno. Y entonces María Elena asintió con lágrimas, rodando por sus mejillas, susurrando un sí tan suave que apenas se escuchó sobre el ruido de la plaza, pero que resonó en el corazón de Javier como el sonido más hermoso que había escuchado jamás. Los días previos a la Navidad transcurrieron con una energía completamente diferente en la casa de los Aragón. Tomás despertaba cada mañana con una sonrisa en el rostro, contando en voz alta cuántos días faltaban para que María Elena viniera a pasar la Nochebuena con ellos. El niño había insistido en ayudar con todos los preparativos, desde elegir el menú hasta decorar el árbol de Navidad que ese año brillaba con una luz especial. Javier observaba a su hijo moverse por la casa con esa energía renovada
y sentía gratitud profunda por el giro inesperado que había tomado sus vidas. Había visto a María Elena 3 veces más desde aquella noche en la plaza, cuando le extendió la invitación, encuentros breves donde Tomás insistía en visitarla después de la escuela para comprarle un hot dog y quedarse conversando mientras ella trabajaba. Cada encuentro había sido como agregar capas a una pintura, revelando más detalles del carácter extraordinario de esa mujer. Javier había aprendido que ella enviaba dinero a su madre enferma en Oaxaca cada mes sin falta, incluso cuando eso significaba que ella misma comía menos. Había descubierto que leía poesía en las noches antes de dormir porque las palabras hermosas la ayudaban a soñar con cosas mejores. Había notado cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de Dios, no con fanatismo religioso, sino con una fe genuina que había sido su ancla en los momentos más oscuros. Y con cada detalle que descubría, se enamoraba un poco más de ella, aunque todavía no había encontrado el momento perfecto para confesarle esos sentimientos. María Elena, por su parte, vivía esos días en una nube de nerviosismo y emoción que la mantenía despierta hasta tarde en las noches. Había aceptado la invitación movida por el amor genuino que sentía por Tomás y por la conexión inexplicable que había desarrollado con Javier, pero ahora se cuestionaba si había sido apropiado. Se preguntaba qué debía llevar como regalo, con qué ropa presentarse en una casa que seguramente era lujosa, cómo comportarse en un ambiente tan diferente al suyo. Una tarde, una semana antes de Navidad, Javier apareció en la plaza con una propuesta que la sorprendió completamente. Le pidió que cerrara su carrito temprano ese día porque quería llevarla a ella y a Tomás a un lugar especial. María Elena protestó diciendo que perdería ventas importantes, pero Javier insistió con tanta gentileza que finalmente aceptó. Los 3 subieron al auto y Javier condujo hacia las afueras de Puebla, tomando el camino que subía hacia el mirador de la cima. Durante el trayecto, Tomás charlaba sin parar sobre sus planes para la Navidad, contándole a María Elena todos los detalles de las tradiciones que solían tener cuando su mamá vivía y las nuevas que quería crear ahora. La forma en que el niño hablaba de Carolina sin tristeza, sino con amor tranquilo, mostraba cuánto había sanado en las últimas semanas. María Elena escuchaba con atención, haciendo preguntas y compartiendo sus propias tradiciones navideñas de Oaxaca. Javier conducía en silencio, disfrutando de la conversación entre los 2 seres humanos que más le importaban en el mundo. Llegaron al mirador justo cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas, rosas y morados que parecían sacados de una pintura. Desde esa altura se podía ver toda la ciudad de Puebla extendida a sus pies, con la catedral destacándose en el centro y las luces comenzando a encenderse conforme oscurecía. Era un espectáculo impresionante que dejó a María Elena sin aliento, con las manos presionadas contra el pecho y los ojos brillando de asombro. Nunca había subido al mirador, nunca se había dado el tiempo ni el lujo de disfrutar de esa vista turística que los poblanos presumían, pero que ella siempre había admirado solo en fotografías. Tomás corrió hacia la barandilla de seguridad, señalando edificios que reconocía y gritando con emoción cada vez que identificaba un lugar familiar. Javier se quedó junto a María Elena, observando su perfil iluminado por los colores del atardecer, memorizando cada detalle de ese momento. Le explicó que este lugar era especial para él, porque solía venir con Carolina cuando eran novios, y luego con Tomás cuando era bebé. Traer a María Elena aquí era su forma de mostrarle que ella ahora formaba parte de esos recuerdos importantes, que tenía un lugar en la historia de su familia. María Elena giró la cabeza para mirarlo, y en sus ojos había una comprensión profunda de lo que ese gesto significaba. No dijo nada porque las palabras habrían arruinado la perfección del momento. Simplemente extendió su mano y tomó la de Javier, entrelazando sus dedos en un gesto que era íntimo sin ser inapropiado. Javier sintió esa mano pequeña y trabajadora en la suya y supo con absoluta certeza que ese sería el lugar donde le confesaría sus sentimientos en Navidad. Esa noche, después de dejar a María Elena en su departamento, Javier comenzó a planear la sorpresa final para la Nochebuena.
Quería que fuera especial pero no ostentoso, significativo pero no abrumador. Decidió que después de la cena tradicional, los tres regresarían al mirador para ver las luces de la ciudad en Navidad, que era el momento más mágico del año en ese lugar. Allí, con Tomás presente porque esto involucraría a los tres como familia, le diría a María Elena lo que sentía por ella. Contrató discretamente a un servicio de catering para preparar la cena de Nochebuena, pero le pidió específicamente que respetaran las tradiciones mexicanas simples: pozole rojo, tamales, ponche de frutas, buñuelos y bacalao. Nada pretencioso, nada que hiciera sentir a María Elena fuera de lugar. También compró regalos pensados específicamente para ella. Un rebozo hermoso tejido a mano en Oaxaca para que la conectara con su tierra. Un libro de poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, porque sabía que admiraba a la poetisa. Y una pequeña cruz de plata con una oración grabada que había encontrado en una joyería del centro. No eran regalos caros según sus estándares, pero eran regalos con significado, elegidos con el corazón más que con la cartera. Tomás también había preparado su propio regalo para María Elena, un álbum de dibujos que había estado haciendo en secreto durante semanas, cada página mostrando momentos que habían compartido o momentos que soñaba compartir en el futuro. La emoción en la casa era palpable, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que llegara esa noche especial. El 24 de diciembre amaneció con un cielo despejado y un frío agradable que pedía suéteres y bebidas calientes. María Elena cerró su carrito al mediodía, algo que normalmente jamás haría en una fecha tan lucrativa, pero había prometido llegar temprano a casa de los Aragón para ayudar con los preparativos. Se bañó con el agua más caliente que pudo permitirse. Se puso un vestido color rojo cereza que había comprado de segunda mano, pero que le quedaba hermoso, y se soltó el cabello que normalmente llevaba recogido, dejándolo caer en ondas naturales sobre sus hombros. Se maquilló ligeramente, solo un poco de rímel y brillo labial, y se miró en el espejo de su pequeño baño con una mezcla de esperanza y nerviosismo. No sabía exactamente qué esperar de esa noche, pero sentía que algo importante estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Javier había enviado su auto con chofer para recogerla, un gesto que inicialmente la había hecho sentir incómoda, pero que finalmente aceptó. Durante el trayecto a la casa de los Aragón, ubicada en una de las zonas residenciales más exclusivas de Puebla, María Elena respiraba profundo, tratando de calmar los nervios. Llevaba en sus manos una bolsa modesta con los tamales oaxaqueños que había preparado ella misma la noche anterior, siguiendo la receta de su abuela. Era lo único que podía ofrecer además de su compañía, pero lo ofrecía con todo su corazón. Cuando el auto se detuvo frente a una hermosa casa de 2 pisos, con un jardín iluminado por luces navideñas, y vio a Tomás corriendo hacia ella con los brazos abiertos y a Javier esperándola en la puerta con una sonrisa que le robó el aliento, supo que estaba exactamente donde debía estar. La cena de Nochebuena transcurrió con una calidez que María Elena jamás hubiera imaginado posible en una casa tan grande y elegante. Javier había cumplido su promesa de mantener todo simple y tradicional, y la mesa estaba decorada con sencillez pero buen gusto. Un mantel color blanco con bordados rojos, velas aromáticas y arreglos de flores de Nochebuena que llenaban el comedor de color. Los tamales oaxaqueños de María Elena fueron el éxito de la noche, con Tomás pidiéndole que le enseñara a hacerlos y Javier comiendo 3 seguidos mientras elogiaba el sazón de su familia. Conversaron sobre todo y nada, compartiendo historias de navidades pasadas, algunas alegres y otras teñidas de melancolía por las ausencias que todos cargaban. María Elena habló de su padre con amor y nostalgia. Tomás habló de su mamá con una paz que antes no tenía, y Javier habló de Carolina con gratitud por los años compartidos y aceptación de su partida. Era como si los tres estuvieran cerrando capítulos dolorosos para poder escribir juntos páginas nuevas. Después de la cena, intercambiaron regalos frente al árbol de Navidad que parpadeaba con luces de colores. María Elena lloró cuando abrió el rebozo oaxaqueño y el libro de poesía,
abrumada por la consideración de alguien que apenas la conocía, pero que claramente había puesto atención a cada detalle de sus conversaciones. Tomás brincó de alegría con los regalos que ella le había traído: un set de acuarelas y un cuaderno para dibujar, cosas simples pero perfectas para un niño artista. Y cuando le entregó su álbum de dibujos, María Elena tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban de la emoción, pasando cada página con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Eran casi las 10 de la noche, cuando Javier sugirió dar el paseo al mirador que había planeado. Tomás aplaudió con entusiasmo, ya enterado del plan secreto de su padre, y María Elena aceptó sin saber que ese paseo cambiaría su vida para siempre. Los tres subieron al auto abrigados con suéteres gruesos, con Tomás llevando una manta, porque sabía que en el mirador haría frío. El trayecto fue tranquilo, lleno de villancicos sonando suavemente en el radio y la anticipación flotando en el aire como polvo de estrellas. Cuando llegaron a la cima, el espectáculo que los recibió fue absolutamente mágico. Puebla entera brillaba bajo ellos como un manto de luces titilantes, con la catedral iluminada en el centro como una joya resplandeciente. Las luces navideñas que decoraban cada calle y cada plaza creaban un efecto de galaxia terrestre que quitaba el aliento. Había otras pocas personas en el mirador, parejas y familias que también habían venido a disfrutar de la vista navideña, pero para María Elena era como si estuvieran completamente solos en el mundo. Se acercó a la barandilla de seguridad, inhalando el aire frío de la noche y sintiendo cómo la paz llenaba cada rincón de su ser. Javier se colocó a su lado, con Tomás del otro lado sosteniendo su mano, y los tres se quedaron en silencio durante unos minutos, simplemente admirando la belleza de la ciudad que los había reunido. Luego, Javier se aclaró la garganta, y María Elena supo que algo importante estaba por decirse. Javier se giró para quedar frente a María Elena, tomando ambas manos de ella entre las suyas, que temblaban ligeramente, no por el frío, sino por los nervios. Tomás se había movido para quedar junto a ellos, observando con una sonrisa cómplice y emocionada. Las luces de la ciudad se reflejaban en los ojos de María Elena, creando destellos dorados que la hacían ver casi etérea bajo la luz de la luna. Javier respiró hondo, buscando las palabras que había ensayado mentalmente cientos de veces, pero que ahora parecían insuficientes para expresar lo que realmente sentía. Comenzó a hablar con voz temblorosa pero sincera, diciéndole que desde la primera noche en la plaza, su vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. Le dijo que ella había devuelto la sonrisa a su hijo, pero también había despertado su propio corazón de un sueño profundo que creía permanente. Le confesó que había pasado noches enteras pensando en ella, en su bondad genuina, en su fortaleza tranquila, en la forma en que veía el mundo con ojos llenos de esperanza, a pesar de las dificultades. María Elena escuchaba con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas, apretando las manos de Javier como si fueran su único anclaje a la realidad. Él continuó, explicándole que no estaba buscando reemplazar a Carolina porque nadie podría hacer eso, pero que había aprendido que el corazón humano tiene capacidad infinita para amar, que el amor no se divide, sino que se multiplica cuando se comparte con las personas correctas. Tú le trajiste a mi hijo algo que ni todo el dinero del mundo pudo comprar: esperanza, dijo Javier con voz quebrada por la emoción. Le devolviste las ganas de vivir, de sonreír, de creer que el futuro puede ser hermoso a pesar del dolor del pasado. Y a mí me recordaste que todavía hay bondad pura en este mundo, que todavía vale la pena abrir el corazón aunque duela. María Elena, estos últimos días a tu lado han sido los más vivos que me he sentido en un año entero. No sé si es demasiado pronto, no sé si merezco siquiera pedirte esto, pero quiero intentar construir algo contigo, algo real y hermoso. Quiero caminar a tu lado, conocerte más profundamente, aprender de tu fortaleza y tu fe. Quiero que formes parte de nuestras vidas, no como un reemplazo de lo que perdimos, sino como algo nuevo que estamos construyendo juntos. Si me lo permites,
Si tu corazón está dispuesto, quisiera empezar este camino contigo, paso a paso, sin prisa, pero con intención. María Elena sollozaba abiertamente ahora, incapaz de contener las emociones que la desbordaban como un río crecido. Miró a Javier, luego a Tomás, que asentía vigorosamente con lágrimas también corriendo por su carita, y luego de vuelta a Javier. Había soñado con amor verdadero desde niña, con alguien que la viera realmente, que valorara su corazón más que cualquier cosa material. Y aquí estaba este hombre extraordinario, ofreciéndole exactamente eso, con honestidad brutal y vulnerabilidad hermosa. No necesitó pensar la respuesta, porque su corazón ya la había decidido semanas atrás, desde aquella primera noche, cuando vio en los ojos de Tomás el mismo dolor que ella había cargado. «Sí», susurró María Elena, con voz temblorosa pero firme. «Sí quiero caminar contigo, quiero construir algo hermoso con ustedes. Dios ha sido tan bueno conmigo al ponerlos en mi camino, al darme esta familia que nunca pensé merecer». Las palabras apenas salieron de su boca cuando Tomás se lanzó a abrazarlos a ambos, creando un círculo de 3 personas unidas por el amor y la esperanza. Javier envolvió a ambos en sus brazos, sintiendo cómo algo dentro de él se sanaba definitivamente, cómo las piezas rotas comenzaban a unirse, formando un mosaico nuevo y hermoso. María Elena lloraba contra su pecho, respirando su aroma y sintiendo la calidez de su abrazo, agradeciendo a Dios en silencio por este milagro navideño. Permanecieron así durante largos minutos, abrazados bajo las estrellas, con la ciudad iluminada testificando el nacimiento de esta nueva familia. No era el final de un cuento de hadas, porque sabían que la vida real tiene complejidades y desafíos, pero era el comienzo de algo verdadero, construido sobre bases sólidas de respeto, gratitud y amor genuino. Cuando finalmente se separaron, Javier tomó el rostro de María Elena entre sus manos con infinita ternura y la besó suavemente en la frente, un beso que era promesa y bendición al mismo tiempo. Tomás aplaudió y rió, rompiendo la solemnidad del momento con la alegría pura de un niño que veía sus sueños hacerse realidad. Los 3 caminaron de regreso al auto tomados de las manos, formando una cadena humana que representaba la unión de 3 almas que se habían encontrado justo cuando más lo necesitaban. Y mientras descendían la montaña de regreso a la ciudad, María Elena sabía en lo profundo de su corazón que Dios había escuchado sus oraciones silenciosas, que todo el dolor y la lucha habían valido la pena para llegar a este momento perfecto, donde finalmente había encontrado su hogar. Y así, en una plaza iluminada de Puebla, un simple hot dog regalado con amor se convirtió en el puente que unió 3 corazones rotos y los transformó en una familia completa. María Elena siguió vendiendo sus hot dogs, pero ahora con el corazón lleno de una alegría que hacía que su sonrisa brillara aún más. Javier aprendió que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en momentos compartidos y amor genuino. Y Tomás recuperó no solo su sonrisa, sino también la fe en que la vida puede sorprendernos con segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscríbete para recibir más historias como esta. A veces, Dios nos pone exactamente donde debemos estar, en el momento preciso, con las personas correctas. Los actos de amor genuino, por pequeños que parezcan, tienen el poder de cambiar vidas para siempre. La generosidad no se mide por lo que damos, sino por el corazón con el que lo ofrecemos. Y cuando compartimos lo poco o mucho que tenemos, sin esperar nada a cambio, el universo conspira para devolvernos bendiciones multiplicadas de formas que nunca imaginamos. Que Dios bendiga tu camino, ilumine tus decisiones y llene tu corazón de la misma esperanza que María Elena, Javier y Tomás encontraron en aquella plaza navideña. Que nunca pierdas la fe en que algo hermoso está por llegar, porque cuando das con amor puro, el amor regresa a ti transformado en milagros. Amén.